de conocer el nuevo amplificador inteligente de Bose, el Bose Amp, ¿vale? Entonces, básicamente, este amplificador es en el que nos vamos a centrar. Ya de la primera vista que vemos, pues vamos a ver que es muy diferente a lo que habitualmente conocemos en la competencia o la competencia, le vamos a llamar el líder de la competencia nuestra. Vais a ver ya directamente aquí elementos raros, vais a ver este tipo de conexión de altavoces, que ahora hablaremos de ellos, vamos a hablar de las configuraciones, vamos a ver que tiene entrada pero también tiene salida de línea. O sea, vamos a entrar un poco en detalle del dispositivo. Lo primero fundamental es diseño. El diseño está hecho para ser visto o no visto. ¿Qué significa eso? Pues significa que si lo vemos estéticamente está bien y si lo escondemos utiliza un sistema de refrigeración que no vamos a tener ningún problema en poderlo meter en cualquier lado. Evidentemente, como hemos visto, es Wi-Fi, es Ethernet, es Bluetooth, pero no solo es Bluetooth en receptor, es Bluetooth emisor. O sea, tiene la tecnología SimpleSync, que os he dicho antes. Por lo tanto, típico proyecto, dormitorio, con baño al lado, pues una de dos, o metemos música con nuestros altavoces en el techo dentro de lo que es el sistema de típica habitación y linkamos un altavoz de Bluetooth sin tener que hacer más complicación de instalación. Realmente, o puedo enviar ese sonido a unos auriculares o puedo enviar ese sonido donde quiera. O sea, esa emisión de Bluetooth, evidentemente, el líder de la competencia no lo tiene. Pero efectivamente, ya independientemente de que ellos lo tengan o no lo tengan, esa capacidad nos va a ayudar mucho en los proyectos a la hora de diseñar casas, a diseñar cosas. Evidentemente es compatible con AirPlay 2, aparte de ser Alexa, Google, aparte de poder enviar por Home, podemos enviar por Home todas las formas, pero sobre todo hincapié en AirPlay 2. ¿Por qué? Porque ya sabéis que AirPlay 2 es la tecnología que para los usuarios de Apple va a poder permitir unir marcas diferentes. O sea, podemos utilizar una barra de sonido de Denon, por ejemplo, con un altavoz con este amplificador si quisiera. ¿Por qué? Porque los dos son AirPlay 2. En mi aplicación voy a poder controlar, subir y bajar los dos simultáneamente. Vamos a admitir dos pares de altavoces, que eso lo hablaremos ahora. Vienen ecualizadores, que hablaremos ahora, salidas de graves. La potencia es exactamente la misma que el de la competencia, exactamente. Son 125 vatios por canal. Como os digo, estéticamente agradable, y no tiene por qué estar ahí en el medio, pero si lo queremos poner lo vamos a poder ver. Y quien no lo quiera poner, pues ya os digo, con su sistema de refrigeración pues nos va a permitir el hacer que se pueda esconder con facilidad. Como os digo, una característica fundamental, SimpleSync, Bluetooth sin retardo, que eso nos va a permitir incluso linkar con otros dispositivos dentro de lo que es la conexión de un televisor. Imaginaros con la etapa de potencia esta, como vamos a ver ahora un caso, y lo quiero enviar a un altavoz de Bluetooth que tengo en el jardín, pues ya vamos a poder hacerlo directamente. Es compatible, como os decía, con todos los sistemas de streaming, de los formatos más con compresión y sin compresión, y evidentemente es compatible con Alexa y con Google para el control por voz. Evidentemente sabemos que cuando trabajamos con ese control por voz, al no llevar micrófono integrado, tendremos que utilizar alguno de los altavoces que hemos visto antes. Hemos hablado de 5 barras, hemos hablado de 2 altavoces, o vamos a poder hablar de un micrófono de Alexa, o vamos a poder hablar de cualquier elemento que tenga un micrófono dentro de un entorno de red. Entonces, básicamente, en la configuración siempre va a ser un micrófono, pero vamos a poder decir, Alexa, ponme música en el dormitorio, sube volumen, baja volumen, vamos a poder hacer todo ese control dentro de esta etapa de potencia que hasta ahora no teníamos esa posibilidad. ¿Cuál es el uso principal de este, o a quién se dirige? Pues básicamente está diseñado para crear zonas dentro de nuestros proyectos. O sea, hasta hace un momento estábamos viendo que podíamos organizar un salón con una barra, podíamos poner un altavoz en un comedor, podemos poner algo en la cocina, pero realmente nos faltaba esta etapa de potencia. Esta etapa de potencia lo que nos va a permitir es conectar altavoces Bose o altavoces no Bose, básicamente. Ahora veremos el por qué digo una cosa y digo la otra, pero en principio esto es un poco la configuración más sencilla donde vamos a realizar el control por voz o a través de la aplicación. Es un poco el concepto. Lógicamente, al ser Bluetooth, pues voy a poder enviar el contenido de mi teléfono. Si estoy viendo un vídeo de YouTube o estoy viendo el telediario y lo quiero enviar directamente a la tapa, lo vamos a poder tocar y activar directamente con el móvil y hacer que el dispositivo suene lo que tengamos en la pantalla.
Otra de las capacidades o de los elementos que tiene este amplificador es que tiene dos entradas. Esas dos entradas, una es óptica. Esa entrada óptica es una entrada que va a permitir conectar un televisor, por poner un ejemplo. Ese televisor, que mucha gente lo utiliza como fuente de sonido en casa, es muy habitual encontrar gente que pone YouTube como sistema musical, como fuente musical de la casa, o cualquier otro elemento, cualquier canal de música que podamos recibir a través del televisor. En la etapa de potencia vais a ver que tiene en la configuración de la aplicación una cosa que se llama despertar óptico. Significa que cuando reciben la señal, automáticamente la etapa se pone en marcha. Yo no tengo que hacer nada. Eso se configura a través de la aplicación. Si le digo que no, pues lo tendré que encender. Y si no le digo nada, pues cada vez que encienda la tele, funciona de esa manera. Y la entrada RCA típica. ¿Para qué? Pues bueno, pues una de las aplicaciones más habituales hoy en día pues es meter una fuente que puede ser un reproductor de vinilos, que está tan de moda hoy en día, y podemos meter esa entrada, como puede ser cualquier sistema de vida musical, cualquier fuente que tenga externa, un servidor, cualquier elemento que tenga con contenido, lo puedo meter por analógico o por óptico y enviarlo lógicamente al resto de los dispositivos. O sea, por lo tanto, disponemos de esa entrada óptica, evidentemente sin hacer nada más. El amplificador más conocido pues tiene una entrada HDMI que para convertirla en óptica necesita un adaptador que hay que comprar un elemento aparte. En este caso, la entrada es óptica directamente, que la vamos a tener desde muchísimos elementos, y tenemos esa entrada analógica para poderlo enviar a otros dispositivos. La posibilidad del sistema también admite un punto más, que es la capacidad de conectarle un subwoofer mediante cable de 3,5. Básicamente, es ver la típica aplicación en la que nos hemos visto muchas veces, en la que tenemos un pequeño gimnasio que ponemos 2 o 4 altavoces en el techo, pero necesitamos un refuerzo de graves. Es una aplicación súper típica en el diseño de casa. Entonces, nosotros vamos a poder utilizar un subwoofer de puntos, utilizar un subwoofer, vamos a poder utilizar cualquier subwoofer, en realidad. O sea, realmente, en el momento que nosotros pinchamos ese cable de 3,5, realmente el dispositivo, la aplicación, detecta que tengo ese conector, y en ese momento nosotros en nuestra aplicación se nos va a activar un conmutador, y en ese elemento vamos a poder subir y bajar el volumen de ese módulo de graves independientemente de la marca que sea. En el caso de Bose, lo que hace es automáticamente al pinchar ese 3,5 corta en frecuencia hasta 80 Hz los altavoces de arriba, mete ese corte y automáticamente distribuye el resto del sonido a las unidades de graves. ¿Vale? Perdona, entonces, Guillermo, es que han vuelto a activar un micrófono, creo. Ah, no, ya está, que había ruido. Vale, pues nada, continúo. Si veis que no me oís o lo que sea, me tiráis, porque yo creo que me estáis escuchando. Estoy aquí casi como en la garganta, como un sprinting, tengo la yugular a tope, intento hablar lo más fuerte, pero si no me oís me lo comentáis. Entonces, nada, os decía, yo no he estado haciendo configuraciones con esta etapa de potencia. Lo he conectado con un subwoofer de Polk. Espectacular cómo corta el sistema la frecuencia hasta los 80 Hz. En este caso, pues evidentemente con los sistemas de Polk vamos a poder hacer más cortes, un poco más ajustes de fase. En el caso de Bose, automáticamente entra y tenemos nuestros subwoofers trabajando directamente en el sistema. Por lo tanto, esta aplicación es fundamental. Yo me acuerdo con otros sistemas en los que para conectar un módulo de graves era muy complicado, no podías, tenías que hacer unas salidas raras. En este caso, yo os digo, típica aplicación que nos ha salido todos en las instalaciones, configuración de gimnasio, 4 altavoces o zona de entretenimiento, zona de billar, zona de donde estés un poco la parte de ocio, la zona de bodega, que mucha gente tiene casas con esos elementos. Pues bueno, vamos a poder darle ese elemento adicional de ese módulo de graves para crear entornos y fiestas de un mayor nivel. Evidentemente, es un amplificador estéreo que vamos a poder conectar cualquier pareja de altavoces que el cliente tenga en su casa o que queramos ponerle. Evidentemente, vamos a poder poner unos altavoces de pie, vamos a poder poner unos altavoces de estantería, vamos a poder generar esa configuración de altavoces no Bose dentro de una conexión de altavoces, ¿vale? O sea que en principio el concepto es así. Vamos a entrar
Luego, al final, os dejaré tiempo para las preguntas, porque si no, ahora nos liamos, pero en principio vamos a ir viendo qué es lo que tiene la caja y bueno, un poco vamos a ver elementos. Lo primero, cuando abrimos la caja, lo que nos encontramos es que, para sorpresa de muchos, lleva los soportes de pared y de rack en el propio embalaje. ¿Qué significa eso? Que hay otros amplificadores de la competencia que tienes que comprar ese elemento por separado. Está construido de tal manera que dos elementos, la anchura, equivalen a un rack de 19 pulgadas. Para toda la parte de instalación, en lo que estéis acostumbrados a enracar los productos, vais a tener esa opción en la que, montando el soporte, vienen los tornillos y metemos por un lado uno y por el otro lado ponemos el otro. De esa manera ocupamos exactamente 19 pulgadas en la anchura de dos elementos. ¿Que no tengo rack? Pues tengo la opción realmente de colgarlo bien este soporte, como veis aquí, en el que hacemos nuestros taladros, lo metemos y se cuelga directamente. Es curioso, pero la anchura que hay de este punto a este punto es exactamente la misma anchura que tenían los controladores de la S4. O sea, que si tengo que cambiar uno, no tengo ni que hacer ya agujeros. Realmente cambias uno por otro, pero vamos, si tengo que hacer agujeros, pues hago agujeros. En principio, lo más importante es que el soporte de pared vaya incluido dentro de lo que es el sistema. No hay que buscar nada adicional. Por otro lado, otra de las cosas diferentes que cambia de los amplificadores de la competencia y es este tipo de conexión. Este tipo de conexión es un tipo de conexión más seria, más profesional, en la que así a simple vista simplemente lo que hace es facilitarnos mucho la vida. ¿Por qué? Si lo tengo en una estantería, me da igual, no me cuesta cablearlo, pero imaginaros cuando os toca instalar esta etapa de potencia en un techo, en un falso techo, y tenemos que intentar cablear subidos o comprobar una instalación subido una escalera intentando cablear. Entonces aquí lo que hacemos es que simplemente conectamos los altavoces a esta clema y esta clema lo que va a hacer es simplemente empujarla y meterla. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos que hacer un paralelo, que evidentemente el amplificador de la competencia lo permite, pero nos obliga a hacer un ladrón en la propia toma, en este caso tengo otra segunda clema que va a hacer exactamente el paralelo de la toma primera. Por lo tanto, tanto para conexionar la primera como para conexionar la segunda, el cableado es mucho más sencillo cuando utilizamos este tipo de clemas, ¿vale? Una vez conectado, lo que vamos a hacer, el proceso siguiente, es bajarnos la aplicación VS Music, como hacéis habitualmente con el resto de los productos, y seguir las instalaciones, la parte de conexión. O sea, las instrucciones las vamos a ir viendo, que son súper sencillas. Tenemos un botoncito aquí de reset, que si lo pulsamos 5 segundos nos va a hacer un reset de red, simplemente. Imaginaros que el amplificador que tenéis en la tienda actualmente, que está en demo, lo quiero sacar, pues pulso simplemente 5 segundos y el dispositivo está reseteado. ¿Que quiero restablecerlo completamente? Pues es igual, pulso 10 segundos y vais a ver que el dispositivo en la parte de atrás parpadea en rojo 3 veces y ya está configurado de reset de fábrica, ¿vale? Entonces, como os decía, la primera configuración habitual, vamos a trabajar con uno o una pareja o dos parejas de altavoces. Evidentemente, si trabajo con dos parejas de altavoces, voy a tener el mismo sonido en las dos parejas y no voy a tener control independiente en ellos, obvio, porque estoy haciendo básicamente un paralelo dentro de lo que es el propio amplificador. Por lo tanto, si pongo dos altavoces, vamos a utilizar dos altavoces que se van a montar en paralelo, con las leyes del paralelo. ¿Qué significa eso? Significa que si voy a hacer esto, intentamos siempre poner 4 altavoces iguales, porque si son dos altavoces de un tipo y dos de otro tipo, lo que vamos a conseguir básicamente es que tengan volúmenes diferentes, a no ser de que sean exactamente iguales en impedancia y en la misma sensibilidad. Por lo tanto, si hacemos este tipo de conexión, vamos a intentar siempre trabajar en un formato de 4 altavoces iguales, para que tengamos el mismo volumen, si es lo que queremos, que a lo mejor nos interesa otra fórmula. Otra de las fórmulas de trabajo de estos amplificadores, y también hago mucho hincapié para que lo tengáis, parar un momento y pensar, imaginaros un amplificador que se convierte en esclavo del primero, de tal manera que se convierte en una simple etapa de potencia. O sea, el amplificador puede trabajar como principal conectado a Internet o como secundario sin conectar a Internet. ¿Qué significa eso? Pues que tengo una etapa adicional. O sea, esa etapa adicional, cuando mucha gente nos llama y nos dice, oye, es que estoy montando un amplificador Denon audiovisual y necesito una etapa trasera para amplificar los dos de arriba.
o para el surround back porque estoy utilizando un 5, un 7.1.4 y ya tengo toda la amplificación utilizada. Me falta un canal, me faltan 2 canales para hacerlo. Pues básicamente tenemos esta etapa que va a poder trabajar independientemente de un entorno de Bose, porque si os fijáis, insisto, no estoy en Bose Music con la etapa esclava, con la secundaria, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar en este tipo de instalaciones? Pues lo vamos a trabajar básicamente utilizando la salida de línea que tengo de mi principal y vamos a meterlo en la entrada de línea del secundario. En ese momento, en la aplicación, al cliente no le va a aparecer el segundo amplificador, él va a ver solo que pone salón y a lo mejor en ese salón que yo necesito meter 3 parejas o 4 parejas o 8 parejas de altavoces, voy a trabajar un principal con 4 o 5 etapas esclavas. Entonces voy a poder cubrir zonas mucho más grandes y todo se va a gobernar desde la primera etapa. ¿Vale? Vamos a ir linkando, vamos a poder ir haciendo cosas porque el dispositivo se sale de etapa. Entonces vamos a salir directamente, como os decía, de mi salida de línea al segundo que vamos a trabajar. Si tengo un elemento adicional, pues voy haciendo cascadas. O sea, en principio, aquí venía del principal, salgo del secundario, salgo al terciario, del tercer elemento que está en el otro elemento y voy haciendo cadenas. ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué hay que decirle al amplificador? Pues el amplificador, esa parte trasera que os enseñaba de los microswitches, pues aquí es donde empiezan a tener su lógica. En principio, si yo el microswitch A le pongo arriba, se supone que es un amplificador que va a trabajar en el red, que es como viene de origen. Si le pongo abajo, el sistema entiende que va a ser un amplificador fuera de red, es un amplificador esclavo. ¿Cuál es la práctica habitual? Lo que habitualmente se debería hacer, pues en principio no está mal que en la propia instalación, cuando estéis configurando los 2 amplificadores, en el primer momento, ambos amplificadores los metáis en red. ¿Por qué? Porque al meterlos en red vais a ver que descargan una actualización. ¿Vale? Entonces, si yo al secundario le digo que es secundario, no se va a conectar a Internet, no va a coger ninguna actualización. Entonces, cuando iniciamos una instalación, sí es bueno que metamos los 2 amplificadores, los 2 los actualizamos, luego en la aplicación borramos el esclavo y el cliente no ve nada más. ¿Vale? Entonces, en principio, sí, eso es lo lógico. Si no damos con prisa, pues nada, directamente no se mete en red y se acabó, porque la etapa de potencia va a funcionar. Pero siempre es bueno en esa primera instalación instalarlo, meterlo y una vez metido lo vuelvo a sacar, no pasa nada. ¿Vale? El segundo, el típico uso también va a ser, lógicamente, trabajarlo con etapas independientes dentro de lo que es el sistema. Vamos a poder trabajar con 2 configuraciones independientes, o las que queramos, hasta todas las que queramos, evidentemente cableados como siempre, para conseguir máxima estabilidad dentro de lo que es el entorno de red. Vamos a poder configurar el amplificador, tanto que trabaja en estéreo como trabaje en mono. Básicamente, vamos a poder utilizarlo ¿para qué? Pues para típico amplificador que podemos trabajarlo en mono para trabajar, por ejemplo, el baño en un canal y el otro canal, pues el vestidor de la instalación, en la que básicamente vamos a poner un altavoz y un altavoz, y en esa configuración pues hacemos una configuración mono. ¿Para qué? Pues para que tengamos todo lo que es toda la respuesta en ambos canales. Si quiero trabajar en estéreo, pues lo vamos a configurar. Esto siempre es el conmutador C. Y otro de los elementos que puede trabajar este dispositivo es como previo, evidentemente. O sea que, a diferencia del amplificador de la competencia principal, este amplificador nos va a permitir trabajar como previo. Evidentemente, pues si el previo de la competencia vale 450 euros, evidentemente vamos a pagar un poco más por este amplificador, por este previo, pero vamos a poder integrar cualquier sistema que queramos dentro de lo que es el concepto de la propia integración de la casa, ¿vale? Evidentemente, vamos a poder configurar que esa salida de línea que tenemos en el dispositivo sea tanto fija como variable. O sea, si yo quiero trabajar en un formato maestro-esclavo, la voy a trabajar en variable, evidentemente, pero también puedo trabajarlo atacando un sistema de un amplificador, como hemos visto en el ejemplo antes, en el que me interesa trabajar la señal a volumen fijo. Por lo tanto, voy a controlar el volumen con el mando a distancia de mi amplificador estéreo,
que veíamos en esta configuración. Entonces, en esta configuración en concreto, a mí me puede interesar más trabajar salida de línea. En una configuración de maestro esclavo, me puede interesar más trabajarlo directamente como un sistema de señal variable, ¿vale? Entonces, una de las cosas que también es muy atractiva de esta tabla de potencia es que vamos a tener las instrucciones de instalación y configuración de todo lo que os estoy diciendo ahora mismo en la propia aplicación. O sea, como veis aquí a la izquierda, tenéis básicamente lo que es la configuración de cómo conectar los altavoces, cómo configurar el ecualizador, cómo configurar la salida de audio, cómo conectar un módulo de graves. Entonces, en cada momento lo vamos a ver. Por ejemplo, quiero conectar unos altavoces 251 de Bose. Entonces, ¿por qué os decía al principio que este amplificador tiene la versatilidad de conectar altavoces de Bose y no altavoces de Bose? Porque realmente una de las cosas más importantes, como todos sabéis, para un amplificador es saber qué altavoces te vas a conectar, van a conectar a mi salida. ¿Por qué? Porque conocen el factor de damping del altavoz, conocen la impedancia, conocen la respuesta en frecuencia del propio altavoz. ¿Qué pasa? Que en este caso, esta etapa de potencia trabaja con nuestras dos mejores soluciones que tenemos para instalación, que es para exterior la 251, que como veis aquí, lo único que hay que hacer es bajar el interruptor 1 y ya entiende que le voy a poner la ecualización para trabajar con unas 251, o nuestra mejor versión de altavoces de empotrado, que es la 791 serie 2, que simplemente lo que tengo que hacer es bajar la 2 hacia abajo. ¿Qué significa eso? Pues que a esos altavoces le van a meter una curva de ecualización, van a poner una curva de ecualización específica de lo que es ese altavoz. Por lo tanto, ya no suena bien, sino que suena mucho mejor porque controlamos exactamente el factor de damping de los 791, 251, la impedancia, la respuesta en frecuencia exacta que tengo con esos altavoces, ¿vale? Que no tengo Bose, no pasa nada. Bueno, sí pasa, está mal hecho, pero si no tenemos Bose, pues evidentemente dejamos la instalación como está y la configuración de patillas nos va a permitir conectar cualquier altavoz. Pero yo os digo, es una enorme, sobre todo los que trabajáis con Pro y estáis acostumbrados a manejar las configuraciones de las tarjetas de ecualización de los altavoces de Bose, que estáis tan acostumbrados que estén en las etapas de potencia y las configuraciones, pues aquí es esa pequeña tarjeta de ecualización que llevan esas etapas de Pro, la lleva esta etapa de potencia dentro para configurar y sacar el máximo rendimiento. Y es cierto que no tiene nada que ver. Yo el otro día conectaba unos altavoces que yo tenía con una instalación de una SEA4 con unos altavoces 791 en un techo, y meter esta misma etapa con los 791, los mismos altavoces, pero con su ecualización, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ganamos mucho con este tipo de configuración y damos el máximo rendimiento a nuestra gama de altavoces. Como os decía, en la propia aplicación lo tenéis aquí puesto. O sea, cada vez que veis el manual, vamos a tener esa opción dentro de la propia aplicación para tener claro qué es lo que hay que hacer. También incluso para conectar el módulo de graves. Aquí veis básicamente el módulo de graves, cómo se conecta dentro de lo que es el sistema. Se conecta a través de ese mini jack de 3,5, que no viene en la caja, que no viene por ahí, que es un cable estéreo, un jack estéreo. Y básicamente ese módulo de graves pues lo vamos a conectar así. Aún así, la propia aplicación nos recuerda cómo hacerlo. O sea, simplemente hay que tirar ese cable ahí. Como os decía antes, cuando pinchas ese cable de 3,5, aparece esta pestaña activada o desactivada. La tecla del módulo de graves activa automáticamente, detecta el mini jack y automáticamente detecta el mini jack cuando tiene carga. O sea, si yo tengo el mini jack y no conecto nada al lado, no lo va a detectar. Cuando pincho el mini jack y tiene carga, o sea, tiene el subwoofer en la parte del otro extremo, va a detectar ese módulo. Y en ese módulo, él ya corta en frecuencia y, aparte, podemos subir el nivel utilizando este potenciómetro que tenemos aquí para equilibrar exactamente la respuesta del altavoz con nuestro módulo de graves, ¿vale? Entonces, esa es la configuración de audio que nos sale automáticamente. Como os decía, Simple Sync, fundamental. La propia aplicación vais a ver que sale Simple Sync, que es simplemente decirle buscar dispositivos. Y como os decía, estábamos hablando de mucho altavoz pequeño, pero hay muchísimas aplicaciones en las que el cliente tiene un chalet, el que tiene sus altavoces 251 puestos en el porche, y de repente va a hacer una fiesta. ¿Qué puedo hacer?
Pues esta etapa de potencia la linko con un S1 Pro. Al linkarlo con un S1 Pro va a ir completamente sincronizado esta etapa de potencia, esos 251 que tengo en el techo, con mi S1 Pro. Por lo tanto, para esa instalación monto la fiesta en mi terraza, hago el karaoke, machaco con los vecinos, disfruto de mi día de fiesta y cuando acabo quito ese sistema que está linkado con el resto de la casa, porque no nos olvidemos que esta etapa de potencia está linkada con el resto de la instalación de la casa, ¿vale? Entonces, fijaros la versatilidad esto es de muchos proyectos que ya hemos hecho de casas. Para mí, cuando veo esta etapa de potencia, me da la luz suficiente como para decir, tenemos un producto que es espectacular, ya simplemente con estos pequeños detalles que de otra manera te complica mucho la instalación, tienes que ver cómo linkas ese sistema, tienes que estar enviando, tienes que hacer cosas más complicadas y esto simplemente pulso aquí, simple sync, buscar dispositivos, en cuanto a dispositivo, lo linkas y ya está el sistema funcionando. Dentro de las configuraciones, pues nosotros tenemos, si la competencia utiliza un par de paquetes, nosotros podemos utilizar millones de paquetes porque tenemos muchísimas soluciones, pero vamos, tenemos el típico sistema de exterior con la 251. Para quien no conozca la 251, aunque aquí pone 791, el 251 es un altavoz de exterior, es un altavoz que utiliza dos altavoces, dos twiddlers que se llaman, no son tweeters, son twiddlers, que son altavoces que están puestos de esta manera, como veis aquí, que están angulados, de tal manera que consigue una cobertura de casi 180 grados puesto y nos permite poner menos altavoces y tener una cobertura mucho más suave. Tenemos un buffer de 13 centímetros que está metido perpendicularmente en el altavoz. Es compatible hasta con 200 vatios de potencia y incluye los propios soportes en la instalación a la hora de hacerlo, ¿vale? O sea que es para nosotros el mejor altavoz que tenemos, es un altavoz espectacular en el que al final va a ser más barato que meter muchos pequeños, vamos a tener una cobertura y un sonido espectacular y básicamente que queremos utilizar sistemas más pequeños, pues ya sabéis que tenemos una gama de varias soluciones de los free space de profesional que hemos metido en la lista de doméstico, también para utilizar en sitios más pequeños. Si la terraza es mucho más pequeña o quiero cubrir zonas un poco menos nobles, pues puedo utilizar los FS4 SE o podemos utilizar los DM3 SE, que son dos superficies, también todos son de exterior, todo está hecho para aguantar intemperie, funcionan fenomenal, sus propios soportes y tal. O sea que básicamente tenemos dos soluciones adicionales a la premium, que es la 251, que es la solución premium de exterior y de superficie. Y igual nos pasa con los de techo. Tenemos los 791, que igual que os decía hace un momento, utilizamos dos tweeters para tener una cobertura mucho mayor que cualquier sistema normal. Es un sistema que vamos a poder montar directamente en techo. Tenemos nuestra rejilla de accesorio para techos de pladur. Vamos a tener esa cobertura enorme que básicamente muchos salones en los que en condiciones normales se meterían 4 altavoces con los 791, con 2 altavoces, vamos a tener exactamente la misma cobertura, vamos a tener una música realmente espectacular. Lógicamente se pueden pintar y básicamente los fondos son de 10.5, que eso para instalaciones es fundamental. Que no queremos trabajar con esos, digamos, o tenemos espacios menos nobles, por decirlo de alguna manera, en las instalaciones de las casas, pues típico vestidor, típico, a lo mejor, pues, elemento que nos importa un poco menos, pues podemos trabajar con los altavoces FreeSpace 4 de Potrar, ¿vale? Ya para ir finalizando, comentaros, hemos creado un catálogo con todo lo que os acabo de contar, de todos los productos para que podáis trabajar con los proyectos. Es un catálogo que se va a imprimir en breve, después de la reunión y ver un poco vuestro feedback. Pero vamos, en principio tenéis todas las soluciones domésticas, tenéis las configuraciones de los packs estéreo, tanto del 791 como del 251. Incluso hemos incluido esta parte de semi-pro, básicamente, para que podáis trabajar con ello y hacer el diseño directamente al usuario con un proyecto más sencillo. Entonces, como resumidas cuentas, pues os recuerdo, diseño, sobre todo diseño, la conectividad. Conectividad, estamos hablando de Wi-Fi, estamos hablando de Ethernet, estamos hablando de Bluetooth. Ya habéis visto que no lo he comentado, pero tiene 2 puertos de Ethernet, en el que básicamente vamos a poder hacer un poco ese
es evitar tener que trabajar con un switch para ir mandando de un amplificador a otro. Vamos a trabajar con el AirPlay, vamos a poder conectar esas dos parejas de altavoces de una manera diferente y mucho más sencilla que en el resto de los sitios. Ya les digo, si la etapa de potencia está en una estantería, me da igual porque es muy facilito, pero cuando ya empezamos a complicar, cuando ya empezamos a colgarla debajo de una mesa, escondida detrás de un mueble, todo esto ayuda muchísimo en la configuración. Tenemos amplificación dedicada específicamente para Bose, tenemos ecualización dedicada específicamente a Bose, tenemos ecualización, o sea, cuando nosotros nos metemos en la aplicación vais a ver que hay una parte que es ecualización, que lo habéis visto en la parte de cuando hemos conectado un subwoofer, vais a ver que hay una parte de ecualización que básicamente pues nos va a poder permitir tocar un poco esos altavoces que tenemos conectados si no son Bose y darles un punto más o un punto menos de graves o de agudos para dar un poco más de calidez. Tenemos módulo de graves, salida de módulo de graves a través de un mini jack de 3,5. Vamos a tener esa aplicación de Bose Music que nos va a permitir conseguir, como siempre, actualizaciones en línea. Cada vez que abrimos el amplificador, se va a conectar, va a buscar esa actualización y vamos a poder tener siempre con las máximas funciones. De hecho, hay una de las patillas que no os he comentado, que es la patilla número B. Hemos visto la A, la C y la D, pero la B, que es una patilla que va a hacer funciones futuras diferentes de lo que hace el amplificador actualmente. Y todo eso se va a hacer mediante, como ya conocéis, las actualizaciones. Para eso es la conexión en red del sistema y nos va a permitir tener el producto completamente actualizado en cada momento. Entonces, básicamente la potencia son 125, como sabéis, y un poco para poneros un poco situación con la amplificación de la competencia. El principal competidor, pues estamos hablando del mismo precio, estamos hablando de la misma potencia, estamos hablando de que nosotros tenemos salida de previo, ellos no tienen salida de previo. Evidentemente, nuestra salida es variable o fija. Ellos tienen HDMI, la óptica la tienen que utilizar a través de un adaptador, nosotros viene dentro del sistema. La salida de subwoofer es similar. Nosotros somos capaces de emitir y recibir Bluetooth, que es cosa que ellos no son capaces de realizar. Y podemos trabajar como una etapa pura y dura que ellos no son capaces de trabajar. Podemos configurar mono estéreo, que ellos también lo pueden hacer, ecualización de Bose. Básicamente, ellos llevan controles táctiles en el frontal, nosotros lo hacemos todo por voz y a través de la propia aplicación. A nivel de compatibilidad de tecnología son básicamente similares. Nosotros ocupamos un 19 pulgadas, incluimos los soportes, en ellos tienes que pagar 60 euros para tenerlo adicional. Podemos hacer las paralelos de una manera más sencillas y básicamente a nivel de dimensiones y pesos básicamente similar. En nuestro caso tenemos unos presets también en la aplicación, como todos conocéis, que nos van a dar accesos directos mucho más rápidos, ¿no? Entonces, ahora, básicamente, la familia Multiroom está completa, o sea, con todo esto que tenéis aquí, con estas 5 barras, 2 altavoces y este amplificador y todos los altavoces que hemos estado viendo, vamos a poder sonorizar cualquier proyecto de casa directamente dentro de lo que son casas básicamente de alto nivel, medias, digamos, y como siempre vamos a depender de la estructura de la red, que como siempre, pues bueno, pues ya vamos mejorando, ya las redes han cambiado, ya son tecnologías MES, tenemos dispositivos de bolo de 1000 historias con tecnología MES que hacen mucho más fácil la conexión de todo esto. Siempre, evidentemente, vamos a intentar, en el caso de las etapas, tirar a cableado, en el etapa de los altavoces no, pero las barras de sonido se pueden cablear. Pero bueno, en principio vamos a tener muchísimas posibilidades de trabajo y vamos a tener ya las soluciones que nos estaban faltando.